de los mercados, de la gente por supuesto, inclusive del gobierno con respecto a los resultados del plan económico. Los resultados que había planeado el gobierno todavía no están llegando y eso tiene ciertamente preocupado a los mercados. Y por otro lado, por supuesto, el escenario electoral, el escenario político, que también genera mucha incertidumbre con las encuestas que se están presentando, la incógnita de si Cristina Fernández se va a presentar. Es decir, el condimento de esas dos cosas está generando esta incertidumbre que pega en el riesgo país y pega también en el dólar con una altísima volatilidad que vimos en el día de ayer. Hoy el mercado había arrancado ciertamente tranquilo, hubo una leve baja hacia el mediodía y en el final de la tarde terminó en el nivel de 47, que es el nivel más alto de este periodo, ¿no? Santiago, ¿se puede gobernar con tanta volatilidad? Es decir, naturalmente se puede gobernar, hay que gobernar, no le queda otra, a Cambiemos por otra parte. Lo que quiero decir es, ¿se puede implementar una política? ¿Se puede hacer un pronóstico? ¿Se puede tener trazado un plan sobre el lugar en el que estamos y a dónde queremos llegar? ¿O directamente hay que atender la tormenta? Bueno, acá ciertamente hay un plan, ¿no? El plan que el gobierno combinó con el Fondo Monetario es un plan que tiene fundamentalmente tres patas: el déficit fiscal cero, un régimen de administración del tipo de cambio que sabemos que tiene dos bandas y en el cual el gobierno no puede intervenir hasta que toquen las bandas. Y en ese plan el gobierno se está manejando, pero en el medio surgen estas volatilidades que lo que hacen, y que es lo que creo que más preocupa, es que la volatilidad del dólar impacta y se traslada en la Argentina al nivel de precios. Y eso es lo que complica, cuando me preguntas, la inflación y la gobernabilidad y la posibilidad de trazar planes. Con inflación, con una inflación del nivel del 50% como el que tiene Argentina, es muy difícil que los agentes económicos puedan planificar, puedan invertir, puedan tener una política de precios, el gobierno que tenga una política de recaudación. O sea, la inflación en estos niveles genera dificultades enormes para administrar la economía. Y eso es lo que le está pasando al gobierno. El plan que implementó el gobierno fundamentalmente a lo que apuntaba era a contener la inflación, a bajar la inflación. Y por eso yo te decía que los resultados no están viniendo en términos de el ataque a la inflación. Estamos con un último dato de inflación del 4.7%. Tenemos que entender que el nivel de inflación que tiene hoy la Argentina está totalmente fuera de los niveles normales que existen en inflación en el mundo. En el mundo hoy la inflación es un tema prácticamente superado. Los países de desarrollo tienen, para que tengas una idea, inflaciones del 2% anual, y los países emergentes, y sin ir más lejos, los países vecinos nuestros, tienen inflaciones de el 3,5%, 5%. Brasil ayer publicó una inflación del 4.7% anual. Entonces, claro, y nosotros eso la superamos en un solo mes. Exactamente. Claro, es imposible entonces planificar. ¿El Fondo Monetario Internacional no le está atando demasiado las manos al gobierno? Digo, si el dólar se desboca, se va muy alto, ¿no tenemos un banco central que pueda hacer lo que suele hacer un banco central para bajar la cotización? Creo que eso está a la vista. Desde el momento que se inició el plan, el Fondo Monetario lo que fijó son el esquema de bandas y la imposibilidad de que el gobierno pudiera intervenir dentro. ¿Pero considerás que el Fondo Monetario se equivoca con esto? Vos como economista argentino y ellos viéndolo desde Washington. Yo creo que el plan no contempló una opción B. Es decir, se hizo este plan y se fijaron las bandas. Y no se fijó una alternativa de si no funcionaba el esquema de bandas. Y el sistema de bandas no está funcionando. Ahora que las pusieron fijas, creo que la incertidumbre aumentó más, porque cuando vos decís... Pero ellos te van a decir que sí, porque en realidad el dólar está dentro de las bandas todavía. Es decir, el dólar todavía no llegó al nivel que prevé el Banco Central antes de empezar a actuar, que es 51 pesos con 45 centavos. El sistema de bandas lo que le ha sacado es poder de fuego al Banco Central, que sabemos que es el agente que más poder de fuego tiene y que más espalda tiene para intervenir en el mercado de cambios, y con este sistema, cuando vienen aumentos de demanda de dólar como los que estamos viendo en estos días, y el Banco Central tiene un poco las manos atadas como para actuar. Entonces, el Fondo Monetario se equivocó, tendrían que haber hecho un plan distinto. Duhovne dio demasiadas concesiones, no Duhovne en realidad, sino Mauricio Macri. Bueno, yo creo que con respecto al plan inicial, como te decía, creo que lo que podría estar faltando es que el plan contemplara otras opciones. Es decir, el plan es este: si funciona, seguimos para adelante con el plan, y si no funciona
y en determinados aspectos no podemos controlar determinadas variables, tenemos un plan B, una opción B. El plan en sí, conceptualmente y técnicamente, me parece que es sólido, pero la Argentina es muy particular, algunas variables se mueven de una manera distinta, no es un país estándar y por lo tanto creo que los planes deberían tener algunas alternativas por si las variables no se dan en la dirección que estaba previsto. Si el plan dice, se toman tales y cuales medidas para lograr tales o cuales parámetros. Y si no se logran esos parámetros, ¿qué pasa? Claro, no estamos en ese contexto. Y eso se nota. No se logran los parámetros y no sabemos qué hacer. Y es lo que estamos viendo en los últimos días, ni semanas, te digo. O sea, que empiezan a aparecer medidas que están por fuera del plan, pero que no son medidas de fondo, sino que son pequeños intentos de controlar o de mover algunas variables, pero al final no terminan corrigiendo los temas de fondo, ¿no? Santiago, ¿qué hago para cuidar mi dinero en un contexto de alta volatilidad? Buena pregunta. Bueno, espero una buena respuesta entonces. Bueno, a ver, el mercado hoy no te da muchas opciones y muchas variantes. Creo que sin duda está claro que el dólar en la Argentina sigue siendo siempre un refugio, comprar y mantener dólares, si uno ve en los últimos 12 meses ha sido una buena opción, creo que sigue siendo una buena opción y por el contrario el peso está a claras de que es una moneda que como reserva de valor cada vez no funciona. No funciona, ¿no? En la Argentina queda así demostrado y por lo tanto más allá de las altas tasas de interés creo que el peso, por lo menos desde mi visión, no es atractivo para proteger los ahorros. Le doy la bienvenida a Sofía Diamante, que se suma a la conversación. Y ahora, Sofi, también me vas a contestar en qué invertirías vos, porque me imagino que eso es lo que quiere saber mucha gente. Ahora, con tasas tan altas como paga el Banco Central, y por si hay algún desprevenido o alguien que no maneje tanto el tema, ¿qué ocurre? Hoy el Banco Central, para que no haya tantos pesos dando vuelta por la calle, paga una tasa de interés realmente muy alta. Y eso, más o menos, se traslada a quien, por ejemplo, pone el dinero en plazo fijo. Pese a eso, pese a que, por ejemplo, los plazos fijos pagan una suma considerable, calculo que en torno al 50%, si mal no recuerdo, no te convence eso, no te convence invertir en pesos. Esto lo que refleja es que lo que sucede a veces en economía es que no hay nivel de tasa que haga que el instrumento, en este caso pueda ser un bono, un plazo fijo, sea atractivo frente a la alternativa del dólar. Es decir, estamos en un nivel que hemos visto el año pasado en el cual estamos en altísimos niveles de tasa, pero esos niveles de tasa a los mercados y a los ahorristas no terminan de convencerlos y por eso estamos viendo que todavía, a pesar de eso, la demanda de dólar sigue siendo muy fuerte, ¿no? Eso me preocupa. Quiere decir, habías dicho antes que todavía invertir en dólares es la mejor opción. O sea, quiere decir que todavía va a seguir aumentando para vos. Y es probable, ¿no? Bueno, todavía tenemos esta banda fija que yo creo que en la medida... Que si no viene el Banco Central y te pone 1.000 millones de dólares y alguno pierde plata, obviamente nadie le tiene miedo a esto. Que no pueda hacer eso. No puede y puede, en realidad puede. El problema es que si hace eso, se gana un enemigo importante como el Fondo Monetario. Bueno, ¿no? Por eso en teoría no puede. Realidad, no puede por el acuerdo con el fondo. Claro, pero bueno, se supone entonces que va a seguir subiendo hasta por lo menos 51 pesos con 45. En la medida en que no se genere confianza y que no baje la incertidumbre, está pero todo ¿cómo dado generas para confianza? Imagínate que sos ministro de Economía. ¿Cómo generas confianza? Una vez que te pierden la confianza, te tienen que volver a elegir, por ejemplo. La verdad que, como decíamos al principio, no teniendo el Banco Central el poder de fuego para controlar la incertidumbre cambiaria y las posibilidades de recuperar la confianza hoy son muy bajas. ¿Y algún gesto político podría salir en vez de, ya que no tiene el poder de fuego? Sofía es muy políticamente correcta. Yo te digo, por ejemplo, una fórmula Macri-Lustó. No sé, no soy especialista en política. Sí te hablo desde lo que... pero como economista y desde el punto de vista del mercado. Yo te digo desde el punto de vista del mercado lo que creo que estoy viendo en términos políticos. Veo una alta incertidumbre, veo una Cristina Fernández que todavía no anuncia, su estrategia creo que está clara, es no anunciar su candidatura y estar afuera al acecho viendo cómo evolucionan las cosas y sacando algún provecho de todo este desorden económico que tenemos. En el caso del gobierno está claro que Macri es el candidato, pero lo que no veo claro es una estrategia del gobierno. Lo que veo es que el gobierno está a la espera de que mejore la economía, pero no veo en términos de comunicación que estén diciendo qué van a hacer o cómo van a, de alguna manera,
a atacar el crecimiento que están teniendo los candidatos de la oposición. O sea, no veo una comunicación y por eso el mercado tiene incertidumbre, porque dice, no sabe si se va a presentar Cristina, pero tampoco hay señales de qué va a hacer el gobierno para que Cristina no siga creciendo. Pero la semana pasada hubo un anuncio de medidas, parece que no fue suficiente, por ahí el gobierno pensaba... Cristina Kirchner hoy, déjenme decirles, perdóname que te interrumpa, Sofi, publicó un libro de altísimo contenido político. Si esto no es suficiente señal para el mercado, yo no sé, que vengan, que nos llamen por teléfono y les contamos qué pensamos. Yo descuento que Cristina Kirchner se va a presentar a elecciones. Vos decís que falta aún la confirmación institucional por parte de ella. Coincido con vos, casi es un hecho que se va a presentar. Y además te va bien en las encuestas. Yo hablo de que, más que todo, de que el gobierno no veo que estén diciendo electoralmente cómo van ellos de acá a las elecciones a hacer para competir y poder ganarle a Cristina Kirchner, que es lo que en la realidad está afectando también y mucho la incertidumbre de los mercados hacia adelante respecto a, bueno, a lo que puede hacer de la evolución de la economía, al pago de la deuda, etcétera. Entonces, me parece que el gobierno debería profundizar ese tema, profundizar la comunicación de cómo van a encarar los próximos meses eleccionarios, porque Macri, la verdad que uno ve las encuestas y empieza a ver que ya no tiene posibilidades de ganar, que su imagen va en baja, y cuando uno ve también la perspectiva de lo que hablábamos recién, de la situación económica, no ve que hay un ámbito muy auspicioso para hacer campaña y para ganar una elección. Ahora, si esto lo generó una encuesta negativa para Macri, una encuesta positiva para Macri, ¿podría revertir la situación? ¿O el mercado es siempre pesimista y es muy miedoso y se va rápido del peso? No, eso va por un lado, sí. Los mercados, en términos de las inversiones, es bastante ágil y volátil. Que pueda cambiar la sensación del mercado, bueno, la expectativa primera del gobierno era que el plan económico generara resultados pronto. Ahora ya queda cada vez menos tiempo. Y si en términos macroeconómicos empezamos a ver algunas mejoras, lo que dudo es que el bolsillo de la gente lo empiece a sentir, a percibir. Y por eso el mercado tiene tanta incertidumbre en lo eleccionario, porque ve que queda poco tiempo para generar una sensación de recuperación y ve que Macri en las encuestas cada vez baja y Cristina cada vez sube, ¿no? Lo que pasó en las últimas semanas, esta semana y la semana anterior, esto ya se creía que la economía se iba a reactivar o que el votante lo iba a sentir, como vos decías, para las elecciones. Ya con solo esta semana y la semana pasada, con este salto del dólar, todo eso es volver atrás, se retrocede. Y sí, yo creo que igual de todas maneras los problemas y la caída de confianza viene de un poco antes, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con la inflación. Enero fue relativamente un mes bueno para la Argentina, bajó el riesgo país, el tipo de cambio bajó un poco, la bolsa y los mercados subió, las tasas habían bajado bastante. Las tasas habían bajado, o sea que todas estas variables que hoy están fuera de control o muy altas en general, se habían equilibrado. Cuando empezaron a publicarse los datos de inflación, ahí de alguna manera lo que los mercados percibieron es el plan no está funcionando para desactivar la inflación. Igual es bastante, si me permitís, es bastante ambivalente el mercado, porque Macri aplica medidas para ajustar y el mercado, bueno, dice bien, pero estas medidas me hacen perder votos. Obviamente un plan de ajuste no es políticamente agradable. Entonces Macri trata de desandar un poco ese camino y el mercado lo vuelve a penalizar, es decir, lo penaliza el electorado cuando ajusta, lo penaliza el mercado cuando el electorado se enoja. Es un círculo imposible. Una ironía. Sí. O paradoja, diría nuestro amigo Pancho Olivera, por ejemplo. Y lo que pasa es que tenemos los dos problemas estructurales y de ADN de los argentinos en el medio, ¿no? Que son el dólar, nuestra relación con el dólar y nuestra relación con la inflación. El argentino, la relación que tiene con el dólar es muy especial, existe en pocos países del mundo. Y lo que sucede con el dólar tiene una estrecha relación con lo que sucede con la inflación, ¿sí? Si se mueve el tipo de cambio, nosotros sabemos que automáticamente gran parte de ese movimiento se traslada a precio. Claro. ¿Hoy comprarías dólares o no venderías dólares en ninguna circunstancia? Si tuviera los dólares los mantendría. Sos un inversor conservador. Sí. Ahora, yo les cuento, mi nona, por ejemplo, decía que a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Quiénes son los pescadores en este caso? ¿Quién está ganando? ¿O quién podría ganar? Y los que estén tomando riesgo aprovechando de los que no son como vos,
que van No. al dólar Bueno. y van al bono barato, por ejemplo. Sí, pueden ganar. O sea, estás en un momento que si tomás el riesgo es muy alto de invertir en bonos de Argentina en dólares que han bajado mucho, bonos en pesos que también han bajado, o contra el dólar. Bueno, son opciones que pueden funcionar y pueden no funcionar. Aclaremos, es un momento de alto riesgo, aclaremos por las dudas qué es un bono. ¿Qué es un bono, Sofía? Es una emisión de deuda del Estado, del gobierno. Y lo que se decía es, bueno, las acciones argentinas también bajaron mucho estos últimos meses. ¿Y qué hicieron las empresas? Están baratas. Están baratas. ¿Qué hicieron las empresas? Bueno, voy a recomprar mis acciones. Aprovechar que están baratas, están demasiado baratas, las compro. Bueno, cuando los bonos empezaron a caer, la pregunta era, ¿por qué el gobierno no compra los bonos? Si en verdad están baratos... Porque no tiene plata este gobierno, le tiene que cerrar las cuentas. Pero al final ayer la ANSES terminó comprando bonos. Y algunos decían, bueno, lo hizo medio tarde, porque si el gobierno compra los bonos, también está dando una señal de que los va a pagar. Los tiene el gobierno, no sé si me equivoco. Y esta decisión, ¿por qué se cree que se tardó tanto en tomarse? Cuando las mismas acciones lo estaban haciendo, era algo que era común en el mercado. Muestra un poco parte de la desorientación que puede tener en este momento el gobierno, que muestra ciertas reacciones tardes o ciertas reacciones que no son tan contundentes. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Sí, coincido que faltó un poco de definición en el momento clave, fue más bien a última hora. Y no sé si hay una estrategia también clara con respecto a el aprovechar este tipo de cuestiones, ¿no? De bajas de bonos, de definiciones estratégicas, cómo manejar el mercado futuro de dólares. No tengo claro, por lo menos el gobierno tampoco lo transparenta o lo comunica, ¿no? Claro. Volviendo a lo anterior, imagínense que tienen una empresa de primera línea, conocidísima, que está siendo obviamente golpeada por la suba del dólar, está siendo golpeada por el aumento del riesgo país, la caída de los bonos de la Argentina. Esa empresa hoy está barata, pero históricamente cotizó muy por encima. Es decir, es un buen momento supuestamente para entrar si uno espera que esto se recupere o si tiene la expectativa de que esto en algún momento se recupere, como por otra parte dice la historia. Esto más o menos funciona así. Mira, hay compañías de primera línea de Argentina que dentro de esta coyuntura complicada están han presentado estados contables buenos, con ganancia, tienen una situación de caja interesante, es decir, cuando hablo de eso quiere decir que tiene una situación de caja suficiente para hacerse cargo de las deudas y los intereses que tiene que pagar en los próximos meses. Cuando uno ve su valor en la bolsa, es un valor atractivo. Eso, bueno, hay muchos parámetros para medirlo. Por ejemplo, uno puede medir el valor de un banco local en términos o comparativos con otros bancos de la región y eso tenés una referencia. No, la bolsa y algunos valores de compañías han bajado mucho y, como te digo, la situación actual de la compañía es buena, los planes estratégicos de negocio son buenos. Obviamente que en este contexto las ventas uno puede ver que caigan, pero sí, creo que hay oportunidades tanto en acciones y también como en bonos, ¿no? Hay bonos emitidos en dólares de compañías que tienen capacidad de pagar y tienen cupones, ¿no? Cupones lo que paga el bono, interesante. Y algo que siempre quise que me contestaran, ¿qué hay que hacer, por ejemplo, para comprar acciones o un bono, Sofi? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo tenés que hacer? ¿A qué teléfono tenés que llamar, Uno tiene que abrir primero una cuenta al comitente. 0800 bono. No, tiene que ir a No existe eso, ya va a llegar. Tiene que ir a su banco, tengo entendido, y abre una cuenta comitente y ahí empieza a operar ya en el mercado de capitales. Por ahí para empezar es un paso, en verdad no es tan complicado, pero sino un paso anterior que puede ser más simple es invertir en fondos de inversión. Claro. Es un fondo del banco donde tiene uno en la cuenta sueldo, por ejemplo, y ese fondo de inversión elige si quiere un fondo que, por ejemplo, invierta en acciones argentinas o en otros activos. Exactamente, lo que quiero decir es que detrás de toda esta locura que ustedes ven a través de la tele y los diarios, bueno, hay maneras de protegerse e incluso de ganar. Vos querías hacer otra consulta. Sí, quiero hacer una pregunta porque últimamente, en los últimos días, hay en los medios internacionales, en El País de España, el Financial Times de Inglaterra, noticias bastante alarmantes. Para mí no entienden nada los medios afuera, déjenme decirles. Yo creo que no entienden nada. No sé qué pensás vos, Santiago. ¿Qué impacto generan los mercados? El Financial Times, El País, no entienden nada de lo que está pasando en la Argentina. También nos pueden llamar a Sofía o a mí y les explicamos, o a Santiago, ¿no? No, pero que titulan que la Argentina está al borde del abismo. ¿Eso cómo impacta? ¿El mercado sigue de cerca estas noticias o no? La verdad que es más un dato de color. No tiene mucho peso, pero no suma, digamos. ¿El Financial Times no tiene peso en el mundo de las finanzas? Tiene peso, pero si me decís el impacto en el mercado, la suma del mercado local y de todos los mercados internacionales, el impacto no es tan significativo, pero no suma, no ayuda y genera sí, agrega el nerviosismo y agrega el pánico. Sí, sin duda
no es algo positivo. Santiago, ¿puede alguien estar jugando en contra del gobierno? ¿En los mercados me decís? Sí, con todo este tema del dólar. ¿Puede alguien estar provocando algo? No lo creo. No lo creo en términos de la política. Sí, que lo estén haciendo en función a obtener algún beneficio, pero un beneficio económico y financiero, pero no para dañar específicamente al gobierno en términos políticos o electorales, ¿no? ¿Ves mucha especulación detrás de esto? Hay especulación, por supuesto. Cuando pasás por periodos de alta incertidumbre, de mucha volatilidad como hay ahora, sí, por supuesto que hay especulación y hay jugadores, como decíamos hace un rato, jugadores dispuestos a asumir un riesgo adicional que son los que también a veces hacen las compras o las ventas más fuertes y son los que hacen los que generan los movimientos de mercado más importantes, ¿no? Ahí están los pescadores que vos decías. Los pescadores sí que siempre ganan cuando el río está revuelto. Tal cual. No, quería volver un poco antes para resumir. ¿Qué herramientas tiene el gobierno? Digamos, volvemos la semana que viene. Comienza la semana, hoy es viernes por suerte, tenemos un respiro de 2 días. Comienza el lunes. ¿Qué herramientas tiene el gobierno para volver a dar tranquilidad? ¿O lo único que queda es decir, bueno, ahora arreglamos con el Fondo Monetario Internacional, intervenir en el mercado cuando sea necesario? ¿Hay otra alternativa? Eso sería sorprendente. Yo creo que no hay muchas alternativas y creo que esa sí es una alternativa. Es decir, que la posibilidad de que el gobierno ponga su poder de fuego, la espalda que tiene, las reservas que tiene, en servicio de poner una masa de dólares importante en el mercado para desincentivar lo más posible esta volatilidad y este movimiento de gente que va a favor del dólar. Esto lo vimos el año pasado en algunos momentos. Después se empezó a perder cuando empezaron la negociación con el Fondo Monetario. ¿Ustedes se acuerdan cuando al principio de la crisis... Cuando estaba Luis Caputo a cargo del Banco Central. Antes te diría, el Banco Central en un momento definió poner una alta cantidad de dólares, pero alta cantidad de dólares, no estamos hablando de los dólares que... Los 5.000 millones de dólares que... Es decir, abrir el mercado con esa cantidad y eso tranquilizó bastante al mercado en esos días. Hoy hay reservas como para hacer eso, lo que no hay es condiciones de lo que se firmó con el Fondo Monetario para hacerlo. No es Ahora, menor. ¿qué es más importante? ¿Respetar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que te prestó un vagón de dinero, en realidad no un vagón, varios vagones, 57.000 millones de dólares, o hacer lo necesario para terminar con esta volatilidad y tener chances concretas de ganar el 27 de octubre? Bueno, porque es una decisión imposible para Macri, me imagino, sí, no, en este contexto. Y sobre todo porque, como en el mercado se dice, estamos jugando en un charquito de agua. O sea, es un mercado que es poco profundo, entonces cualquier compra mínima de dólares genera todo un nerviosismo. Entonces, ¿por qué no pueden intervenir por lo menos? O no intervenir, decir tenemos este capital en caso de ser necesario. Bueno, porque lo que se firmó en el acuerdo del fondo no es eso. O sea, esa posibilidad a partir de lo que se firmó con el fondo no está. Como decíamos, pero se ha renegociado el acuerdo con el fondo sí, en algunas ocasiones. Sí, pero todavía no es suficiente. O sea, no estamos hablando de que el nuevo acuerdo del fondo, la renegociación, les permite hacer lo que hablamos recién, que es poner una cantidad importante. Fijaron las bandas, ya esas bandas no se mueven, y van a autorizar una intervención, pero la verdad que el monto autorizado para hacer intervenciones no es suficiente. 150.000 millones de dólares. No, pero lo que se puede intervenir por día. Claro. ¿Sí? Eso es por día, ¿no? No. ¿Cómo no, es? son, si no me equivoco, son 60... 60 al Tesoro y 150 el Banco Central en caso de que llegue. Pensá que el mercado de cambios tiene un volumen promedio de 500 millones de dólares por día. Estos últimos días fueron 750 y puede ser más. Entonces, ojo, se decía hace unos días o hace unos meses, ¿no?, que la cosecha nos iba a dar más espalda, que... ¿Dónde está la cosecha exactamente? ¿Dónde están los granos? Yo veo notas, veo información, informes que dicen que la cosecha es récord. Y es verdad, la cosecha es récord. Y además el campo viene de una situación muy mala. El año pasado le fue mal, este año le fue bien. Si a vos te fue mal el año pasado y esté bien, tenés que liquidar la plata. Entiendo que eso está ingresando y aún así tenemos problemas con el dólar. En este escenario de dólar, el que tenga que liquidar las divisas porque lo necesita, lo va a hacer. El que no lo tenga que hacer, va a guardarse las divisas, porque con la expectativa de que todavía el tipo de cambio por lo menos puede ir a 51, el que tenga que liquidar y no tenga la obligación de hacerlo, probablemente se lo guarde y espere a que todavía especula que el dólar todavía pueda subir más, ¿no? Yo les cuento algo. Hace aproximadamente 2 o 3 semanas hablábamos con una persona, un funcionario muy pero muy importante en este gobierno, que hacía el cálculo y decía que el 80% de la cosecha iba a ser liquidada. Es decir,
Cuando alguien vende el grano, le pagan en dólares, porque eso, el final de la cadena, termina yendo fuera del país, le pagan en dólares, se da vuelta, se los vende al Banco Central. A eso hacemos referencia cuando decimos que se liquida la cosecha. Es decir, el 80%, que es mucho. ¿Vos considerás que esto aumenta la especulación y difícilmente ocurra ese número que tenía previsto la Casa Rosada? Me cuesta entender cómo hicieron el cálculo, pero no A mí también, me lo dijeron y lo repito nada más. No es lineal, no es un valor absoluto y varía, como te digo, tiene que ver mucho con la incertidumbre que hay con respecto al dólar y bueno, puede haber una estimación, pero después en la realidad los que tengan los dólares se van a ir moviendo en función a una especulación. Te pido un segundito, Santiago, quédate con nosotros porque nos vamos al